Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Creo que mi intervención le va a ser especialmente útil, espero, a quienes estudian comunicación. La Defensoría del Público de Argentina es un organismo autónomo creado por la Ley de Medios en el año 2009, que empezó a trabajar, abrió sus puertas en el 2012 y que depende del Congreso de la Nación. Es un organismo cuya función es defender los derechos de las audiencias a una información confiable, defender su derecho a una comunicación democrática para que ustedes entiendan, la función de la Defensoría del Público, que no tiene ninguna potestad sancionatoria, es similar a la de una defensoría de los derechos del consumidor y consumidora de medios, lo cual es una contradicción, porque nosotros decimos que la comunicación no es una mercancía. La comunicación es un derecho humano. ¿Qué es lo que recibe fundamentalmente en términos de reclamos de las audiencias en mayor proporción la Defensoría del Público? ¿Ustedes creen que denuncias que tienen que ver o reclamos que tienen que ver con la cobertura inexacta, insuficiente sobre cuestiones ambientales? No. Las audiencias no tienen en absoluto conciencia de cuando están recibiendo una información sesgada, ¿no?, cuando se refieren a un tema ambiental. Y esto tiene una pequeña historización. En la década del 90, en la Argentina, hubo una especie de florecer, de brote en distintos medios hegemónicos. En ese momento todavía no existían las redes sociales, no existía casi internet, en radio y en televisión. Empezaron a surgir programas o columnas de comunicadores, comunicadoras, especializados en la cuestión ambiental. Había en el canal donde yo trabajaba, un canal de un grupo bastante poderoso, canal de cable, de 24 horas de noticias. Había un ciclo que se llamaba TN Ecología, y yo llegué a conducirlo muy brevemente. Pero la persona que llevaba adelante TN Ecología era una persona formada en estas cuestiones. Era un periodista interesado en las cuestiones ambientales o socioambientales, porque el ambiente nos incluye, ¿no?, como sociedad. Cuando empezó a profundizarse la crisis económica alrededor del 2001, las empresas periodísticas juzgaron que el cociente, la ratio, audiencia-costo, no ameritaba tener programas especializados en ambiente. Y también empezaron a surgir obstáculos, porque con el desarrollo de proyectos mineros, con las protestas que diversas comunidades llevaban adelante, claramente hubo una protesta muy sostenida en el tiempo contra la minería de una empresa canadiense en el sur argentino. Las comunidades llevaron adelante una serie de manifestaciones que eran muy difíciles de desarticular. Como decía aquí la colega, hubo muchísimo, como dijo Ricardo Horaci, hubo muchísimo dinero invertido en desarticular estas protestas. Hubo medios de comunicación que fueron financiados. Se le decía a la gente que la minería era el progreso y que la empresa, y esto sí sucedió, iba a construir clubes, iba a construir escuelas, iba a construir jardines de infancia, de manera que se trabajó y se invirtió para conseguir un quiebre en la comunidad. Las coberturas
de estos reclamos socioambientales eran muy difíciles de sostener desde las gerencias comerciales de los medios que alegaban que perdían publicidad y que así el medio se hacía menos sostenible y que los puestos de los y las trabajadoras de prensa corrían peligro. Bueno, esto sigue sucediendo, pero en el medio tomaron la decisión de eliminar de diarios, de radios y de programas de televisión las secciones específicas de ambiente. Cuando los y las colegas no fueron despedidos o eliminados, pasaron a otras áreas. Con el saber ambiental hay una organización que se llama Periodistas por el Ambiente que refiere que las otras áreas de los medios de comunicación, el área de finanzas, el área de economía, el área de estilo, el área de arquitectura, se enriquecieron porque todas las áreas deberían tener una perspectiva ambiental o socioambiental que las atraviese, transversal. Así como todas las áreas, nosotras decimos, las feministas, que tienen que tener una perspectiva de género, también tiene que suceder con lo socioambiental. ¿Qué sucede actualmente con las coberturas de desastres o catástrofes ambientales o fenómenos ambientales? Lo que sucede es lo siguiente, son espasmódicas, superficiales y espectacularizantes. Vamos solamente cuando hay un enorme incendio, vamos solamente cuando hay un derrame de petróleo, vamos solamente cuando hay una enorme inundación. Y no se contextualiza, no se historiza, no se hace un seguimiento. Nos quedamos con la foto del pingüinito del ave empetrolada, que como disparador está muy bien, es una excelente técnica, pero tiene que servir para discutir el tema en profundidad. Y no nos tenemos que equivocar, no todo es consecuencia del calentamiento global o del cambio climático, y hay algunas cosas que tienen que ver con la mano del hombre y con intereses, por ejemplo, inmobiliarios. Hay una reserva ecológica en Buenos Aires que tiene cientos de especies de aves, donde vienen observadores de aves de todo el mundo, y está detrás de Puerto Madero, que es la zona que tiene el precio por metro cuadrado más alto de todo el área metropolitana. De manera que si se habilitara, porque se destruyese la reserva ecológica, la construcción de torres de 60, 70 pisos como hay en Puerto Madero, no creo que lo soportara el suelo, pero bueno, supongamos que de 3 pisos, con amarras al Río de la Plata, con una vista maravillosa, la verdad es que creo que el costo-beneficio desde el punto de vista estrictamente empresarial sería muy alto, sobre todo para gente a la que no le importan las aves ni la vegetación. ¿Qué hace la Defensoría del Público? Entonces, la Defensoría del Público construye recomendaciones, no son de cumplimiento obligatorio, no es una cuestión ética, la socioambiental. Nos está afectando directamente. En la Argentina tuvimos, como ustedes y como todo el mundo, una pandemia, el COVID, que tiene origen zoonótico, ¿no? Y actualmente estamos sufriendo una epidemia de dengue que se ha llevado bastantes vidas y con cientos de miles de casos en todo el país. Antes estaba en la frontera con Paraguay, es decir, en la parte norte de la Mesopotamia. Creo que es fácil interrogarse acerca de por qué la región metropolitana de Buenos Aires ahora está sufriendo una enfermedad que era tropical, ¿eh? Cuando no tenemos todavía un clima tropical. La Defensoría no redacta estas recomendaciones que son decálogos o dodecálogos para cualquier persona que no sepa nada de ambiente y tenga que ir a cubrir un evento socioambiental, una catástrofe, una situación X. Los periodistas y las periodistas estamos precarizados. Cada vez hay más multiempleo. A medida que se deprecian los salarios en la Argentina,
y en otros países de Latinoamérica, no es inusual que un periodista esté en la primera mañana en una radio, después al mediodía trabaje en un sitio web y a la noche tenga una columna en un canal de televisión. De manera que, si uno toma este documento que elaboramos con especialistas y se llama Recomendaciones para la cobertura periodística con perspectiva socioambiental, por lo menos, como se dice en buen criollo, no va a meter la pata. ¿Qué dicen estas recomendaciones que construimos con médicos, biólogos, climatólogos, economistas, periodistas, sociólogos, ingenieros agrónomos, periodistas especializados en temas científicos, en cuestiones científicas? Les voy a leer algunas de estas recomendaciones, brevemente, no todo el texto. La recomendación número 4 dice: informar las causas y los responsables. Los problemas socioambientales suelen tener consecuencias devastadoras y muchas veces espectaculares. Esto es como un imán para los periodistas, ¿no? Es necesario mostrarlas sin perder de vista sus causas. Los fenómenos ambientales son complejos y suelen ser multicausales. No tenemos que simplificar. Entender estas causas puede exigir conocimientos técnicos y científicos, convoquemos a quien saben, de procesos de físico, químico y biológico que probablemente requieran consultar a especialistas con capacidades de asesoramiento. Seguimos. No exacerbar diferencias y contrastes sin contexto, dice la recomendación 7. Muchos conflictos socioambientales aparecen en los medios de comunicación cuando estalla la violencia. Los medios cubren el enfrentamiento o la represión, pero además tienen la posibilidad de ampliar el contexto y centrarse en los bienes naturales que están en disputa. La pertenencia de las personas a una misma región, ciudad, localidad o comunidad no implica una posición unánime respecto de un problema socioambiental. Un tratamiento inadecuado de estas contradicciones puede provocar la exaltación de diferencias y contrastes con el consiguiente riesgo de potenciar la conflictividad. Es comprensible y esperable que en una población, una persona o grupo prefiere el avance de una actividad extractiva ante la promesa de que generará puestos de trabajo frente a otras que pueden privilegiar la incidencia del emprendimiento en el ambiente. Es necesario que la inclusión de estos contrastes en las coberturas sirva al interés de las audiencias y a su necesidad de conocer de la mejor manera posible la complejidad de los conflictos en cuestión. Y la 12 dice: constatar los hechos en el lugar y armar redes de cobertura, lo cual, con nuestros medios achicados, muchos de ellos, si todavía sobreviven a este gobierno, medios comunitarios, no tienen recursos para viajar a cada una de las regiones. Entonces, las redes entre comunicadores de las grandes ciudades y de las regiones son siempre útiles. Constatar los hechos en el lugar y armar redes de cobertura. En el territorio argentino, el deterioro ambiental se expresa en regiones muy distantes unas de otras, lo que crea dificultades adicionales para las coberturas. Por lo tanto, es recomendable que las y los periodistas interesados en la cobertura socioambiental se conecten entre sí para intercambios y consultas, de manera de proporcionarse recíprocamente relevamientos presenciales de los conflictos. Esto obviamente pasa también aquí en Chile, que el territorio es estrecho pero larguísimo. Y tiene un glosario donde quien aborde la temática puede consultar qué quiere decir cambio climático, de qué manera difiere del calentamiento global, qué es la capa de ozono, qué es el consumo sustentable, qué es la degradación, qué es el desarrollo sostenible. No contentas con eso, la Defensoría, que siempre va por el lado del diálogo, es decir, cuando recibimos un reclamo contra un medio, llamamos a la producción del medio y le ofrecemos una posible reparación que incluye en general capacitaciones socioambientales también cuando la temática es socioambiental.
estamos haciendo una capacitación en la provincia de Neuquén que tuvo 200 inscriptos, es decir, 200 personas vinculadas con los medios de comunicación o interesadas por los medios de comunicación. En solo una provincia argentina se inscribieron en la capacitación de la Defensoría. Con la colaboración de abogados ambientalistas, realizamos un digesto, la normativa ambiental argentina, explicada para comunicar y educar. Y les voy a leer solamente una parte, porque aclara, por ejemplo, cuál es la diferencia en el principio de prevención y el principio precautorio. El principio de prevención opera sobre la certidumbre. Los efectos o impactos de la acción pueden identificarse, valorarse y por lo tanto corregirse en la fuente o mitigarse. Y el principio precautorio opera sobre la incertidumbre. Y es un principio que me encanta y que pocas veces se aplica en la justicia. No se sabe si el daño se producirá, pero se trata de un peligro de daño grave o irreversible. Bueno, hasta acá llegamos. Voy a dejar unas tarjetas con el código QR de las recomendaciones y si no, las pueden recoger en la página de la Defensoría del Público, que es www.defensadelpublico. Aquí está. Se me habían caído. .gov.ar. Las tarjetas las dejo aquí en...